Si se dan cuenta, ¿para qué se realiza la determinación de la obligación tributaria? Para el cobro como tal de un adeudo tributario, ¿verdad? Para el cálculo de un adeudo tributario. Ya veíamos la definición del Código Tributario, sin embargo, vamos a ver una definición doctrinaria como tal. Entonces, el licenciado Emilio Rivera Iriarte sostiene que el proceso administrativo tributario es la rama del derecho público que contiene un conjunto de normas, principios e instituciones que regulan las actuaciones y trámites del Estado y demás entes públicos que ostentan la calidad de beneficiarios y que tienen la finalidad en forma oficiosa y no jurisdiccional de obtener la determinación de las obligaciones tributarias entre aquellos y los contribuyentes. O sea, se refiere al ente público de los contribuyentes y su pago con el objetivo de agenciarse de ingresos para el cumplimiento de sus fines. Ahora, la determinación de la obligación tributaria, ¿verdad? Puede haber dos clases como tal de cobro tributario. Nosotros ya veíamos que dentro de la extinción de las obligaciones de carácter tributario estaba la PC, ¿se recuerdan? Que habíamos dicho la P al cubo, la C al cuadrado, que era el pago, la prescripción, eh, prescripción, compensación, confusión, condonación. Entonces era la P al cuadrado y la C al cubo, así era. Entonces, dentro de la forma normal del cumplimiento de la obligación tributaria como tal, está el pago. Pero ¿qué sucede cuando el sujeto pasivo no paga? Entonces hay que realizar una determinación de la obligación tributaria. Y es acá cuando entra la coerción o el poder tributario que tiene el Estado de poder solicitar al sujeto pasivo el pago del adeudo de carácter tributario como tal. Entonces se lleva a cabo un cálculo. Nosotros ya sabemos que el pago voluntario como tal va a ser el pago de la obligación, que es la forma normal de extinción de la obligación tributaria, sin que medie fuerza, ¿verdad? Sino que se hace de manera voluntaria. Ahora, ¿qué sucede cuando el cobro se hace mediante proceso coercitivo? Esto se da cuando el contribuyente responsable no paga voluntariamente su obligación tributaria en la forma y tiempo establecido en la ley, o paga menos o no cumple con las obligaciones y deberes que impone directamente las leyes. Y por tanto, el órgano administrativo se ve en la necesidad de realizar el cobro de la obligación tributaria e imponer a los contribuyentes el pago de multas e intereses. Si ustedes se dieron cuenta, porque tenían que leer, ¿verdad? El proceso de determinación de la obligación tributaria como tal, podemos verificar que existen ciertas fases que están entre el artículo 145 al artículo 150 del Código Tributario. Si ustedes lo leen más a detenimiento, podrán verificar cada una de estas etapas. La primera es la iniciación, ¿verdad? Que puede iniciarse el proceso normalmente cuando se hace un cálculo, se inicia el proceso como tal de oficio. Después de la iniciación del proceso, viene la verificación o comprobación por parte de la administración tributaria como tal, conjunto con documentos, ¿verdad? De cuál es el tributo adeudado, ¿sí? ¿Cuál es el tributo adeudado? Y la determinación puede ser por el cálculo del pago de una obligación de carácter tributario, o sea, de los tributos como tal, o porque se van a formular ajustes. Por esos dos casos puede ser la determinación de la obligación tributaria. Entonces se le notifica al contribuyente, se le hace saber, se le solicita información al contribuyente y por eso es que al mismo se le da audiencia. Se hace una liquidación de carácter provisional. Ahora bien, si son ajustes, se le va a dar audiencia al contribuyente por 30 días. Si son sanciones, se le va a dar audiencia al contribuyente por 10 días. Posterior a la audiencia tenemos un plazo
de prueba. Acá hay que hacer mención a que igualmente, si son ajustes, la prueba es de 30 días, y si son sanciones, la prueba es de 10 días. ¿Por qué se refiere a que si son sanciones? Porque si se dan cuenta en el Código Tributario nos señala que las sanciones son de carácter pecuniario. No es una sanción de una pena de prisión, por ejemplo, sino que es una sanción pecuniaria como tal, ¿verdad? Entonces el contribuyente y la administración tributaria deben de presentar sus pruebas de descargo, ¿verdad? Posterior a la liquidación provisional, se hace una liquidación de carácter definitivo. ¿Pero qué es la liquidación como tal provisional? Son aquellas liquidaciones que se efectúan con base a los datos facilitados por el propio contribuyente. Por eso es provisional, porque la administración tributaria tiene que cotejar que esa información sea cierta. Y por otro lado, pues tenemos la liquidación de carácter definitiva, que es aquella liquidación que se hace mediante el acto por el cual la administración tributaria determina la cuantía de la deuda tributaria y se hace exigible mediante la emisión de una resolución. Ojo, porque es un trámite eminentemente administrativo. Posterior a la liquidación, tenemos esta fase que puede o no llevarse a cabo, que si se dan cuenta, en los procesos judiciales también sucede que hay auto para mejor fallar, ¿verdad? Entonces acá tenemos diligencias para mejor resolver. Mediante estas diligencias se pretende que la administración tributaria cuente con más elementos para resolver. Esta medida puede efectuarse de oficio o a petición de parte, se haya o no evacuado la audiencia, y se tiene como diligencias para mejor resolver 15 días. Esta fase, como les menciono, puede o no puede llevarse a cabo porque es una fase que a nosotros nos sirve para poder indagar más sobre ciertas pruebas que no nos quedaron en su totalidad, por así decirlo, suficientemente evacuadas, ¿verdad? Y por último, la resolución que se emite en el día de 10 días hábiles. Ojo acá porque aquí sí menciona que la resolución son días hábiles, ¿verdad? Vamos a ver, si el expediente trata de ajustes, estos deben de ser aceptados por el contribuyente. Si en determinado momento esos ajustes no fueran aceptados por el contribuyente, entonces se realiza la liquidación final y esta se plasma en la resolución. La resolución para los ajustes tiene el plazo de 30 días hábiles para emitirse. Y en contra de los recursos, claro, en contra de la resolución, cabe el recurso de revocatorio. ¿Por qué? Porque no emite la resolución de ajustes o de sanciones el tributa como tal, ¿verdad? Entonces, ahora, si nos vamos al Código Tributario, pues vamos, está. Si se dan cuenta, el Código Tributario menciona: la determinación se efectuará de acuerdo con las declaraciones que deberá presentar los contribuyentes o los responsables en su caso, en las condiciones que establezca la ley. La administración tributaria podrá autorizar a los sujetos pasivos para que presenten las declaraciones, estados financieros, sus anexos o cualquier información que estén obligados a proporcionar conforme a la ley por la vía electrónica o en medios distintos al papel, cuya lectura puede efectuarse utilizando dispositivos electrónicos. Acá se hace mención a qué deben de llenar, qué requisitos deben de llenar los documentos para que el sujeto pasivo pueda presentarlos a la administración tributaria, ¿verdad? Ahora bien, si se dan cuenta, cuando hay una determinación de oficio, cuando la realiza la administración tributaria, la determinación puede ser en dos vías. Sobre base cierta, esa es una, la determinación de oficio. Ojo, se puede realizar sobre base cierta o sobre base presunta.
Sobre base cierta es cuando nosotros tenemos la documentación para poder realizar la determinación. Y sobre base presunta, lo vamos a ver más adelante, es cuando nosotros no tenemos la suficiente documentación de respaldo para poder realizar la determinación, ¿verdad? Para poder hacer entonces el cálculo del tributo, si lo quieren ver así. José Alfonso Castellanos, leamos el artículo 107, por favor. Ya, José Alfonso, si quiere, léanlo en pantalla, igual ahí lo tenemos. Está cerrado tu micrófono, José. Ah, ya está. No tenga pena, José Alfonso. Si se dan cuenta, menciona que dará al contribuyente 10 días para que pueda presentar la información. ¿Sí? O sea, todavía le da la oportunidad al contribuyente de decirle, usted no pagó el impuesto, me voy a inventar, no presentó su declaración de cierre anual, ¿verdad? Y entonces necesitamos verificar cuánto es la base y cuánto es el impuesto que se debe de liquidar. Entonces, le solicita la información y le da 10 días para que el contribuyente la pueda presentar de manera voluntaria. De lo contrario de no tenerla, se entiende que se va a hacer sobre base presunta como tal, ¿verdad? Pero veamos qué es la base cierta. Carla de León. Sí, licenciada. El 108, ¿verdad? Sí, gracias. Determinación de oficio sobre base cierta. Vencido el plazo a que se refiere el artículo anterior, sin que el contribuyente o responsable cumpla con la presentación de las declaraciones o no proporcione la información requerida, la Administración efectuará de oficio la determinación de la obligación, tomando como base los libros, registros y documentación contable del contribuyente, así como cualquier información pertinente recabada de terceros. Contra esta determinación se admite prueba en contrario y procederán todos los recursos previstos en este código. ¿Ok? Ahora bien, la determinación sobre base presunta. Brenda Maldonado. En los casos de negativa de los contribuyentes o responsables a proporcionar la información, documentación, libros y registros contables, la Administración Tributaria determinará la obligación sobre base presunta. Para tal objeto podrá tomar como indicios los promedios de periodos anteriores declarados por el mismo contribuyente y que se relacionen con el impuesto que corresponde, así como la información pertinente que obtenga de terceros relacionados con su actividad. Asimismo, podrá utilizar promedios o porcentajes de ingresos o ventas, egresos o costos, utilidades aplicables en la escala o categoría que corresponda a la actividad
a que se dedique el contribuyente o responsable omiso en las declaraciones o informaciones. La determinación que en esta forma se haga debe ser consecuencia directa, precisa, lógica y debidamente razonada de los indicios tomados en cuenta. Contra la determinación de oficio sobre base presunta se admite prueba en contrario y procederán los recursos previstos en este código. Muchísimas gracias. Ahora, ¿cuál es el efecto realmente de la determinación sobre base presunta? En caso de determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad del sujeto pasivo derivada de una posterior determinación sobre base cierta, siempre que ésta se haga por una sola vez y dentro del año siguiente, contando a partir de la fecha en que se efectuó la determinación sobre la base presunta. Si se dan cuenta, nosotros en el artículo 112 tenemos las obligaciones formales de los contribuyentes, que aquí nos establece realmente cuáles son esos mínimos viables, ¿verdad? Llevar libros y registros de contabilidad como tal, inscribirse en los registros respectivos, presentar las declaraciones y formularios a tiempo, cumplir cualquier otro deber formal, conservar en forma ordenada mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, ojo acá, conservar en forma ordenada mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, libros, documentos y archivos o sistemas informáticos del contribuyente que se relacionen con sus actividades económicas y financieras, para establecer la base imponible a los tributos y comprobar la cancelación de sus obligaciones tributarias. También deberán conservar por igual plazo los documentos en que conste el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, Jeremy Matthew, el plazo que nos establece el numeral segundo, ¿qué plazo es? Licenciada, disculpe, en mi ley física, el numeral segundo está derogado. No me creo. Todos los demás Sí. también. Y el mío también. En el mío también, licenciada. No bajé mi ley porque me está fallando el internet acá y bajé una de internet. Le dirían la primera que me apareció. Déjeme ver. Vamos a ver. ¿Alguno me puede compartir su ley por el chat? Licenciada, pero en los documentos que usted nos compartió, ahí ya está derogado. Ahí nos compartió usted el Sí, último documento, es el Código Tributario, y ahí sí está derogado. sí, lo que pasa es que mi ley, la mía no la puedo abrir porque me sale justo esto, ¿eh? Que está como dañada. Y cuando comienzo, se van a dar cuenta, cuando comienzo a bajar, se me vuelve a quedar como trabada. Ahí está. Porque el internet de acá hoy está, no sé, está bien mal. Vamos a ver. Artículo que Licenciada, iba, ¿y se le da con Word? artículo que iba, perdón. 112, A ver, numeral 2. ya se quedó trabado esto. Sí, es que no, se me quedó trabado esto. Link por el chat del grupo le envié Ay, un código tributario, por si puede revisarlo. gracias.
Ya está, súper. Muchísimas gracias. No, yo creo que es la computadora, fíjense, porque se quedó pensando esta cosa, ahorita que les iba a compartir. O sea, chance que se quedó pensando esta computadora. Ahí está.